Recuerden ustedes que un vector se puede representar a través de sus componentes escalares o bien en forma trinómica, usando a los vectores unitarios I, J y K. ¿Están de acuerdo? Entonces, la ecuación de la recta que nos están dando en este ejercicio, pues está en forma vectorial, pero representada en forma trinómica con los vectores I, J y K. Y entonces son equivalentes esta representación y esta otra. Listo, ya sé qué me iban a decir. Gracias, perdón. Entonces, les estaba diciendo que aunque la recta L nos la están dando en forma vectorial, nos están dando una forma diferente de representarla. Usualmente, la forma vectorial de la recta la encontrábamos a través de sus componentes escalares y ahora nos la están dando en forma trinómica usando los vectores I, J y K. Pero pues recuerden que un vector se puede representar de esas dos formas, entonces son equivalentes. Muy bien, entonces a partir de la ecuación vectorial de la recta L, ¿qué información ustedes pueden obtener? Así como está la recta L, ¿qué información pueden obtener? Un punto y el vector director Ajá, muy bien. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto? sería 4 menos 3, 0. Muy bien, 4 menos 3, 0. ¿Y el vector director tendrá componentes escalares? 3 menos 2 menos 2. 3 menos 2. Muy bien, perfecto. Ahora, M está representada a través de dos planos, si ustedes lo quieren ver. O bien a través de sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica, como ustedes lo prefieran. Vean, si esta expresión la trabajo un poco algebraicamente, me quedaría x menos 2 es igual a 3z más 15, porque el 3 que estaba dividiendo al lado izquierdo de la igualdad lo vamos a simplificar multiplicando por 3 tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces 3 entre 3 da la unidad y 3 por x más 5 da 3x más 15. Entonces, ya pasando todo del lado izquierdo, entonces me quedaría x menos 3z menos 17 es igual a 0. Y vean, esta es la ecuación cartesiana de un plano. Esta es la ecuación cartesiana de un plano y esta es la ecuación cartesiana de otro plano. Y sabemos que dos planos pueden describir a una línea recta. ¿Por qué? Pues porque la intersección de dos planos forma un montón de puntos que describen a la línea recta. Entonces, nosotros podemos asignarle, no sé, por ejemplo, en esta ecuación, yo puedo despejar a x y me quedaría 3z más 17. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y si entonces yo a z, perdón, a z le asigno un valor arbitrario, entonces puedo decir para z igual a 0, entonces me quedaría el punto, le voy a llamar q, el punto q de coordenadas, pues las que obtengas al sustituir el valor de z igual a 0 que yo propuse. Entonces, si z vale 0, 3 por 0, 0, más 17, pues da 17. Entonces, en x toma el valor de 17, en y toma un único valor que es 2, y en z toma el valor de 0. Muy bien, y ahora otro punto, yo puedo decir para z igual con, no sé, 5, perdón, sí, para z igual con 5, entonces obtendría el punto R de coordenadas 3 por 5, 15, bueno, menos 5 para que se simplifique. 3 por menos 5 menos 15 más 17, 2. En Y también toma el valor de 2 y en Z toma el valor de menos 5. Entonces ya tengo dos puntos y con estos puedo crear el segmento PQ que describiría al vector director de la segunda recta que es M y entonces sería, pues no se llaman PQ, se llaman Q y R. Entonces, el segmento que vaya de Q a R será el vector de posición de R menos el vector de posición de Q. El vector de posición asociado a R sería 2, 2 menos 5. Y el vector de posición asociado a Q sería 17, 2, 0. Entonces, el vector director de la recta M va a ser menos 15, 0 y menos 5. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Como del vector director, gracias, como del vector director solamente me interesa su dirección, entonces una vez que yo ya calculé al vector director, entonces puedo utilizar un vector más simple, con números más pequeños me refiero. Entonces si yo dividiera todo entre menos 5,
obtendría el vector 3, 0, 1, que tiene la misma dirección que este otro vector, solamente que este otro vector, este es más grande que este. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. pues a la recta, para definirla requiero de un punto y de su dirección expresada por un vector, que puedo usar este o el que va en sentido opuesto, o puedo usar uno más pequeño, y eso fue lo que hicimos. Imagínense que yo tenía este vector, pero lo que hice fue cambiarle de dirección y además hacerlo más pequeño. ¿Cómo lo hice? Pues multiplicando a todo por menos un quinto. Entonces llegué a este otro que es más simple. ¿Y por qué lo prefiero más simple? Porque cuando haga operaciones, pues los números que obtenga van a ser más pequeños. Y si yo trabajo con componentes del vector con números más grandes, entonces las operaciones que haga me van a dar resultados cada vez más grandes, y puede ser que al hacerlo de esa manera, pues me equivoque más fácilmente. Entonces, para no equivocarme tanto, pues prefiero números o expresiones más simples. Por esa razón lo estoy cambiando, ¿eh? Y alguien más puede decir, ¿y por qué no lo dejo tal cual está? Pues también está bien, no pasa nada. Entonces, bueno, ya de la recta M, ya tengo la información, que es su vector director, que tiene componentes 3, 0, 1, y puedo usar cualquiera de los dos puntos, Q o R. Entonces, ¿cuál usarían ustedes por simplicidad? R. R, porque tiene números más pequeños, solo por esa razón. Y alguien puede decir, ¿y si no quiero usar R, puedo usar Q? Sí, pueden usar Q. Muy bien, entonces ya tenemos a los vectores U y V, y tenemos a los puntos P y R. Perfecto. Ya está, entonces nos dice calcular la distancia entre las rectas. Antes de calcular la distancia entre las rectas, pues nosotros podemos observar que el vector U y el vector V, pues no parecen tener mucho en común. O sea, que no son proporcionales. Entonces las rectas no son paralelas. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. Y entonces vean, si piensen que en el examen no nos están diciendo que, bueno, vamos a hacerlo usando la expresión de distancia y luego les explico la otra cosa que les quería decir. Entonces, la distancia entre dos rectas, en este caso la recta L y la recta M, pues nosotros ya habíamos recordado hace un momento que se calcula como un segmento que una ambas rectas. Lo voy a escribir la expresión general que teníamos. Un segmento que une ambas rectas, producto punto, o la proyección de este segmento sobre un vector que sea perpendicular a ambas rectas. Ese vector se obtiene con el producto cruz de los vectores directores de ambas rectas. Entonces, como el producto punto puede ser positivo, negativo, cero, pues aquí se escriben barras de valor absoluto para que el resultado sea siempre positivo. Muy bien. Y ya por último, como estamos calculando la proyección de este vector sobre este otro, la expresión que permite calcular la proyección de un vector sobre otro, es decir, la componente escalar, será el producto punto de los vectores sobre el vector, el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando, y es sobre el producto cruz de U1 con U2. Entonces ya, para este ejercicio en particular, los puntos que se van a unir van a ser P y R, son los puntos que se van a unir. Los vectores directores se llaman U y V. Y ya. Entonces, eso es lo único que cambió para este ejercicio. Las literales que estamos utilizando. Entonces, vamos a observar qué tenemos en esta expresión y vamos a calcular una a una sus valores. Entonces, aquí tenemos el producto cruz de U con V y el producto punto de este vector con PR. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el producto cruz. Bueno, déjenme poner pausa al video y ya le doy reanudar la grabación. Y recordamos que lo primero que tenemos que considerar son los signos de los cofactores, más, menos, más. Y entonces, como ya hemos practicado, pues ya solo vamos a escribir los resultados. Entonces, para el vector I será el producto de menos 2 por 1, menos 2, y luego 0 por menos 2 es 0. Entonces, sería simplemente menos 2. Luego, para el vector menos J, será el producto de, tapamos a J, el renglón y columna donde aparece, y sería 3 por 1, 3, y 3 por menos 2 es menos 6. Pero como es hacia arriba, sería menos menos 6. Entonces, 3 menos menos 6 da 9. Y por último, para acá, tapo el renglón y columna donde aparece acá, sería 3 por 0, que es 0, y 3 por menos 2 es menos 6. Pero como sería menos menos 6, entonces sería más
K por 6. Muy bien, entonces el vector U cruz B tendrá componentes menos 2i, menos 9j, más 6k. Ese es nuestro vector y vamos a sacarle su módulo. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 9 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces nos quedaría 4 más 81 más 36. Entonces sería 121. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y la raíz de 121 pues es 11. Entonces ya tenemos gran parte de este ejercicio. Ya solamente nos falta hacer el producto punto del segmento PR con U cruz B. Entonces, el segmento que une a P con R será el vector de posición asociado a R menos el vector de posición asociado a P. El vector de posición asociado a R es 2, 2 menos 5 y el vector de posición asociado a P será el vector de componentes 4 menos 3, 0. Entonces nos quedaría menos 2, 5 y menos 5. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y entonces ya simplemente la distancia será el producto punto de menos 2, 5 menos 5 con el vector U cruz B que obtuvimos, que fue menos 2, menos 9 y 6, valor absoluto de este producto punto, entre el módulo del producto cruz, que ya lo habíamos calculado, su módulo era 11. Entonces, bueno, el producto punto es sencillo, se multiplican X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces nos quedaría 4, después nos quedaría menos 45 y después nos quedaría menos 30 entre 11. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces ya finalmente la distancia será, sería 45 menos, 71, ¿no? ajá, 71 onceavos, ¿no? O sea, Ajá, y esa será nuestra distancia. Entonces, bueno, vamos a tomar un momento. Nos están dando dos rectas en forma cartesiana simétrica. Nos piden calcular la distancia entre ellas. Calcular la distancia entre L1 y L2. Entonces, lo primero que yo necesito es conocer la información de cada una de ellas, o sea, su punto y su vector director. Y aunque estas están en forma cartesiana simétrica, todavía no están en la forma que nos permite determinar su información, porque recuerden ustedes que para poder determinar la información de la recta, cuando está en forma cartesiana simétrica, debemos asegurarnos que los coeficientes de sus variables sean 1 y positivos. Entonces, para la recta L1 se reescribiría como X más 1 sobre 3, esta no cambia, Y menos 3 entre 4, esta tampoco, pero esta sí. Para que su coeficiente de Z sea 1, tengo que multiplicar al numerador por 1/2 y como multiplicar al numerador por 1/2, al denominador también lo debo de multiplicar por 1/2. Entonces me quedaría Z más 3 sobre 2. Y ahora sí, entonces ya puedo decir de la recta L1 que su punto y su vector director son. ¿Cuáles son las coordenadas de su punto? Es menos 1, 3, menos 3. Muy bien. ¿Y el vector director, cuáles serán sus componentes escalares? 3, 4 y 2. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, para L2, ¿qué tenemos que hacer? En la primera parte de su ecuación cartesiana simétrica. Multiplicar por menos 1 el numerador. Ajá, y el exacto. denominador. Muy bien, entonces nos quedaría X menos 2 entre menos 3. En la segunda parte ya no tengo que hacerle nada porque ya tiene coeficiente 1. Y la tercera parte otra vez multiplico por menos 1 y divido entre menos 1. Entonces me quedaría Z menos 6 entre menos 9. Y a partir de eso, entonces ya puedo encontrar la información de su punto, que le voy a llamar Q, y de su vector director. Entonces, ¿quién sería el punto Q? 2, 0 y 6. Y su vector director menos 3, 3, menos 9. ¿Y por qué siempre es importante determinar desde el principio el vector director y el punto? Pues porque puede pasar que los vectores directores sean proporcionales, entonces las rectas serán paralelas. Y luego podría pasar que sean coincidentes, entonces la distancia es 0.
Y si son paralelas, entonces ya no aplico la expresión que permite calcular distancia entre dos rectas, sino la expresión que permite calcular distancia de un punto a una recta, cuando son solo paralelas, acuérdense. Por esa razón es importante conocer la información de la recta, porque a partir de sus vectores directores podemos saber si las rectas son paralelas o no lo son. En este caso no parecen tener nada en común los vectores directores, entonces efectivamente las rectas se pueden cruzar o cortar. Pues vamos a utilizar de una vez nuestra expresión de distancia. Recordemos la distancia entre dos rectas, en este caso L1 y L2, se va a calcular como un segmento que una ambas rectas. La proyección de ese segmento sobre un vector que sea perpendicular a ambas rectas. Si un vector perpendicular a ambas rectas se obtiene con el producto cruz de los vectores directores. Muy bien, entonces esto es valor absoluto y sobre el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando, que es U cruz V. Entonces vamos a hacerlo otra vez así. PQ.U cruz V. Entonces, ¿quién sería el segmento PQ? El segmento Sería Ajá, 2, 0,6 menos 1, 3, menos 3. exacto. Entonces, Q queda menos P 3. sería 206 menos, menos 1, 3 menos 3. Y ahora sí, ¿qué nos quedaría? Ya me dije. 3, Queda 3, menos 3 y 9. 9. Muy bien, ya está. Y el vector U sería 3, 4, 2. Y el vector V sería menos 3, 3, menos 9. Y entonces ya, ¿cuánto nos quedaría este determinante? Pues vamos a usar el método de cofactores otra vez. Pues sería 3 por su menor. Y su menor sería el resultado de tapar este renglón y esta columna. Bueno, ya voy a escribir el resultado de una vez. Entonces me quedaría menos 36 menos 6. ¿Están de acuerdo conmigo hasta este punto? Sí. Luego, Sí. si uso este elemento y su cofactor, pues me quedaría más 3 porque menos por menos, recuerden, más, menos, más. Entonces, menos por menos da más. Y me quedaría menos 27, multiplicar este por este, y luego menos 6. Pero como es hacia arriba, entonces me quedaría más 6. Y por último, más 9 por el menor que se forma de tapar este renglón y esta columna. 3 por 3 es 9. Y menos 3 por 4 es menos 12, pero como es hacia arriba sería más 12. Entonces, el triple producto escalar o producto mixto nos quedaría 3 por menos 42. ¿Están de acuerdo? Sí. Más 3 por menos 21. Ajá. ¿Sí? Sí, Más sí, sí. 9 por 21 también, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, vean, para no tener que hacer operaciones tan grandes, vamos a ver si se puede simplificar un poco. Entonces, este que tengo aquí 9 por 21, también se podría escribir como 3 por 3 por 21. Y 3 por 21 serían 63. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces vean que tienen en común esta expresión y esta. Pues el 3 lo factorizo y me quedaría menos 42 menos 21 más 63. Entonces el segmento PQ punto U cruz B sería 3 por, entonces sería 63. 42 más 21 sería menos 63 más 63 es 0. El producto mixto dio 0. Entonces, la distancia entre ellos es 0. ¿Eso qué significará? A ver, díganme. Díganme ustedes cómo Que se interpretan intersectan. ese 0. Que pueden ser paralelas, coincidentes o se intersectan. No, no puede ser todo eso. Y hay ¿Que son una razón perpendiculares? por la que no puede ser eso. Ajá. A ver, ¿alguien más qué me dice? ¿Que son perpendiculares? ¿Que son perpendiculares? No, eso no. Bueno, esto podría, a ver, podrías tener razón, pero entonces lo que te preguntaría, ¿quiénes son perpendiculares? Más bien son la misma recta, ¿no? No. Se intersectan, Lo ¿no? que dijo su compañera sí tiene un poco de cierto, pero las rectas no son perpendiculares. Los que son perpendiculares son
el segmento PQ y el vector resultante de esta operación. Estos dos vectores sí son perpendiculares, por eso dio resultado 0. Eso sí lo son, pero pues este es un segmento que une a dos rectas y este es un vector que es perpendicular a ambas. Entonces, resultó que estos dos sí son perpendiculares entre sí, pero eso no tiene relación con lo que estamos haciendo. Entonces, este 0 nos sirve como interpretación de otra cosa. Más bien, que el resultado del triple producto escalar sea 0 significa que las rectas que no tenían nada en común, que parecía que solamente se cruzaban, en realidad no. En realidad las rectas se están cortando en un punto. Por eso la distancia entre ellas es 0. Porque la distancia se define como la distancia más corta. Y como la distancia fue 0, entonces significará que van a tener un punto de intersección que alguien ya había dicho, que uno de sus compañeros ya había dicho. Eso significa. No significa que son paralelas, tampoco significa que son coincidentes. ¿Por qué? Porque para que eso pasara, los vectores directores tendrían que haber sido proporcionales y no lo habían sido. Por eso es que decidimos empezar con esta expresión. Y por eso cuando uno de sus compañeros dijo, entonces significa que pueden ser paralelas, coincidentes o que se corten. Y yo por eso le respondí que no era cierto. ¿Por qué razón? Pues porque desde el principio ya habíamos visto que sus vectores directores no tenían nada en común. Entonces solamente podía pasar o que se cruzaran o que se cortaran. Si se cruzaban, la distancia iba a ser mayor que 0, pero como la distancia fue 0, entonces significa que se cortan. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden lo Sí. que les dije? Ujú. ¿Seguros, seguros, seguros? ¿Y es lo Muy mismo bien. que se corten a que se intersecten? Ajá, sí. Ah, bueno. Ujú. Si las rectas se intersecan, se cortan. Así es. Muy bien. Y tienen un punto de intersección. Muy bien. Entonces, aunque aquí nos lo pidieron, solamente nos pidieron la distancia entre L1 y L2, ¿cómo podríamos encontrar el punto de intersección? No nos lo pidieron, pero ya que determinamos que la distancia entre ellas es 0 y como en un principio no eran paralelas, entonces significa que se van a cortar en un punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Cómo lo determinaríamos? ¿A partir de qué? ¿Qué harían para obtener el punto de intersección? No nos lo piden, ya lo sé. Algunos van a decir, ¿para qué lo Puede vamos a ser, hacer si no nos lo piden? puede ser igualar como las ecuaciones paramétricas. Así es, no puede ser, eso tenemos que hacer. Tenemos que igualar las ecuaciones paramétricas. Cuando ustedes quieran decir algo, díganlo, no tengan miedo. Si se equivocan, no pasa nada, porque en la universidad estamos para aprender. Si ya supiéramos todo, entonces no estaríamos ahí. Entonces, anímense ustedes a preguntar, anímense a equivocarse. La mejor forma de aprender es justo esa, equivocándose. Pero si ustedes no se dan la oportunidad de equivocarse, porque pueden decir, ¿para qué participo? ¿Qué tal si participo y lo digo mal? Pues entonces ustedes mismos se están quitando la oportunidad de equivocarse y tienen que saber que en la universidad están aprendiendo. Dense la oportunidad de equivocarse, inténtenlo. Si lo dicen mal, no importa, les va a decir, no, eso no es correcto. Y tuvo algo de malo decirles que no fue correcto, no tiene nada de malo. Están aprendiendo. Tal vez tenían una idea incorrecta y al externarla ya los corregí y pude decirles, miren, no es esa razón. Entonces, anímense a equivocarse, tengan más confianza en ustedes y si se equivocan, no va a pasar nada, pues estamos aprendiendo todos. Entonces, bueno, ya que lo dijeron muy bien, vamos a trabajar con las ecuaciones paramétricas y vamos a ver que deben de tener solución única. La solución única nos va a permitir encontrar las coordenadas del punto de intersección. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las ecuaciones paramétricas de L1? ¿Quién quiere decirlas? Ya tenemos todo para encontrarlas, ¿eh? Entonces, solamente menciónenla. 3 lambda Ajá, menos 1, ajá, o menos 1 más 3 lambda, que es lo mismo, muy bien. 4 por lambda más Ujú. 3. Más 3, muy bien. Y 2 por lambda menos 3. Muy bien, perfecto. Estas son las ecuaciones paramétricas del E1 con lambda perteneciente a los reales. Si alguien puede decir, ¿y por qué lambda? ¿Podríamos usar algún otro parámetro? Yo les diría sí, pueden usar el parámetro que ustedes quieran. Muy bien, entonces ahora, para L2,
¿quién sería sus ecuaciones? ¿Quiénes serían sus Queda ecuaciones menos paramétricas? 3t, ¿Cómo, perdón? menos 3t más 2, Ajá, luego 3t ajá, y menos 9t más 6. muy bien, con t perteneciente a los reales. Entonces ya Ujú. nada más igualamos estas dos para verificar que tengan una solución única o que no tengan solución. Si no tuviesen solución, entonces las rectas no se hubiesen cortado y solamente se cruzarían y hubiésemos calculado la distancia entre ellas y habría sido distinta de cero. Entonces, como la distancia fue cero, debemos de encontrar una solución que permita encontrar el punto donde las dos rectas se cortaron. Entonces yo igualo x con x, 3 lambda menos 1 tiene que ser igual a menos 3t más 2. Y luego igualo a y, que sería 4 lambda más 3 con 3t del lado derecho. Y por último a 2 lambda menos 3 con menos 9t, aquí me faltó la t, menos 9t más 6. Muy bien. Entonces, de esta ecuación, yo puedo despejar a t y me quedaría que t es igual a ¿quién? A 4 tercios de lambda más 1. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. Y entonces yo lo puedo sustituir en la ecuación de x o en la ecuación de y. Y debo de llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, si lo sustituyo en la expresión 1. Y es que recuerden, un sistema de ecuaciones se puede resolver de varias formas. Como este es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, significa que una ecuación está de más. O sea que solamente yo necesitaba 2 de ellas. Ujú. Pero para garantizar que llegue a la respuesta correcta, los valores que obtenga como solución deben de satisfacer a las 3. Eso sí es importante. Muy bien, ¿Sería entonces, ajá. lambda igual a 0? Ajá, ¿están todos de acuerdo? ¿Cómo le hiciste para encontrar ese valor de lambda? ¿Nos podrías decir? Bueno, pues al momento de que se sustituyó, bueno, yo lo sustituí en la primera, entonces tenemos que es Ajá, 3 lambda 3 por menos t, 1. bueno, sí, por igual a menos 3 Ajá, por t, y t es 4 tercios de lambda más 1. exacto. Entonces, Y pues más 2, ¿no? Nos falta este más. el 3 y el 3 se simplifica. Ajá, este y este. 4 Entonces lambda quedaría 3 lambda menos 1 es igual a menos 4 lambda. Ajá. menos 1 más 2. No, porque, fíjate, aunque Ah, sí, es cierto, sí. Sí, este sí. está multiplicando al 1 también. Multiplica a este y a este. Aunque se haya simplificado con este, no significa que ya se simplificó. O sea, el producto de menos 3 por 4 tercios dio menos 4 lambda, sí, pero este mismo sigue multiplicando al menos 1. Sí, sí, Entonces nos menos quedaría, 3 ajá, menos 3 más más 2. 2. Muy bien. Y entonces nos quedaría 3 lambda menos 1 es menos 4 lambda menos 1. ¿De acuerdo todos hasta ahí? Ujú. Y entonces, como el menos 1 aparece en ambos lados de la igualdad con igual magnitud y signo, se puede simplificar. Y entonces ya nos quedaría nada más 3 lambda más 4 lambda es igual a 0. Y 7 lambda es igual a 0, de lo que se obtiene que lambda vale 0. Muy bien. Lambda es igual a 0. Y entonces, si yo sustituyo en las ecuaciones paramétricas que dependen de lambda, encontraré el punto de intersección. Entonces, vean, yo digo, si lambda es igual a 0, entonces me quedaría que x es igual a menos 1, que y es igual a 3 y que z es igual a menos 3. Y pueden decir, ¿de dónde obtuvo eso? Pues de estas ecuaciones que dependían de lambda, sustituí lambda por 0 y me quedó menos 1, 3, menos 3. Y entonces, aquí nos quedaría el punto de intersección que tiene coordenadas menos 1, 3, menos 3. Muy bien. Y este mismo punto debería de satisfacer a la otra recta. Y vean, una forma de comprobarlo es a partir de las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Sustituyan esos valores que encontraron y verán que la satisface. Menos 1, menos 2 es menos 3. Entre menos 3 es 1. Luego, 3 entre 3 es 1. Luego, menos 3 menos 6 es menos 9. Entre menos 9 es 1. Ya ven que la satisface. Y alguien más Sí. puede decir, oiga, profesor, pero ¿y si yo despejé yo determiné el valor de t, en lugar de lambda, llegaré al mismo resultado? Yo le diría que sí. Vean, si yo ahora el valor de lambda igual a 0 lo sustituyo en t,
entonces t tomaría el valor de 1. Y me voy a las ecuaciones que dependen de t, que son estas. Las de L2 dependen de t, y sustituye el valor de t que encontré. Y entonces me quedaría x es igual a menos 3 más 2, y sería igual a 3 por 1, y z sería igual a menos 9 más 6. Entonces volvería a obtener menos 1, 3, menos 3, que otra vez es el mismo punto de intersección. Entonces yo ya les había dicho desde la clase anterior que no importaba cuál de las dos soluciones utilizaran, llegarían al mismo punto de intersección, y siempre hay forma de comprobar que lo que hicimos es correcto. ¿Qué usamos aquí? Pues este punto de intersección, si pertenece a los dos lugares geométricos, entonces debe de satisfacer las dos ecuaciones, y es algo que les he estado repitiendo con mucho hincapié cada vez que nos vemos. Un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. No lo olviden nunca porque lo van a usar mucho. Entonces, si este punto pertenece también al segundo lugar geométrico, que es la recta L2, entonces habría que satisfacer su ecuación. Y sí lo hizo al sustituir estas coordenadas del punto de intersección en la recta 2 en su ecuación cartesiana simétrica, sí satisface que 1 igual a 1 igual a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron todo? Entonces dice, el plano, la posición de un plano quedará determinada si se conoce cualquiera de estas informaciones que vamos a mencionar a continuación. Un punto de él y dos vectores directores no paralelos. Dos vectores que estén paralelos al plano, pero que no estén paralelos entre sí. Imagínense que el escritorio, mesa, en el lugar donde ustedes estén trabajando, es un plano. Entonces, si tuviesen por ahí, no sé, su sacapuntas, su goma, una tapa de una botella, ese sería un punto. Y dos lápices, si los colocan ustedes sobre el escritorio o el lugar donde estén trabajando, esos serían los vectores directores. Lo único que no pueden tener en común esos vectores es que sean paralelos. Si los vectores son paralelos, no nos sirven. Con que estén orientados hacia direcciones distintas que no sean paralelas, entonces ya esos dos vectores nos sirven y nos van a ayudar a describir al plano. Otra cosa que nos podría servir sería 3 puntos contenidos en el plano, pero que no estén alineados. ¿Por qué razón? Pues porque imagínense que si yo conozco 3 puntos de un plano, entonces a partir de 2 de ellos puedo encontrar un segmento dirigido, que sería un vector. Y luego a partir de la combinación con el otro, obtendría otro segmento dirigido, que sería mi otro vector. Entonces ya nada más con uno de los 3 puntos que tenía originalmente y con los 2 segmentos dirigidos que calculé, entonces ya llegaría al caso anterior, donde contaría con un punto y 2 vectores directores. Luego dice una recta contenida en el plano y un punto del plano que no pertenezca a la línea recta. Pues, ¿qué define a una línea recta? Pues la define un punto y su vector director. Entonces, si yo la tengo, tendría en general un punto y su vector director. Y si tengo esa recta y además un punto que no pertenece a la recta, entonces con el punto que pertenece y con el que no pertenece, puedo encontrar un segmento dirigido. Entonces otra vez obtendría 2 vectores y un punto, cualquiera de los dos, el que pertenece a la recta o el que no pertenece, y volvería a regresar al caso 1. Después dice 2 rectas que se cortan. Si se cortan, tienen un punto en común y cada una de ellas está definida por un vector. Entonces, pues ya tengo 2 vectores y el punto. Otra vez regresaría al caso 1. Después dice 2 rectas paralelas, pero que pertenezcan al plano. Y si son 2 rectas, debo de conocer su punto y su dirección. Y de la otra también un punto y su dirección. Entonces, con los 2 puntos de ambas rectas, encuentro un segmento dirigido y puedo usar cualquiera de los 2 vectores directores. Entonces, tendría otra vez 2 vectores y un punto del plano. Y luego dice un punto del plano y un vector perpendicular a él, el vector normal. Entonces, toda esta información nos permite definir a un plano. Por si no la entendieron muy bien, vamos a pasar a escribirla en el pizarrón. Déjenme cambiar de hoja. ¿Listo? ¿Están viendo el pizarrón? No estamos viendo. No, todavía no. Muchas gracias. Listo, listo. Ya lo tenemos aquí. Entonces, vean. Otra vez, un plano es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación. Entonces, vean, aquí tengo un plano, un segmento de un plano, porque pues los planos se van extendiendo hacia todas direcciones. Entonces, aquí solamente estoy dibujando un segmento del plano. Este plano se sigue extendiendo hacia acá,
hacia acá y hacia acá. O sea, una hoja blanca, por ejemplo, sería un segmento de un plano, pero esa hoja se podría hacer cada vez más grande. Muy bien. Entonces aquí tengo un segmento de un plano y lo primero que me decían que se utiliza para definirlo sería un punto en el plano conocido de coordenadas x0, y0 y z0 y dos vectores que sean paralelos al plano, que estén contenidos en él, con la única condición que no sean paralelos. Y vean, estos dos vectores que dibujé, pues no son paralelos. Muy bien. Entonces, el vector U tendrá componentes UX, UY y UZ, o A, B y C, como ustedes quieran. Y el vector V, VX, tendrá componentes VX, VY y VZ. Muy bien. Y ya con esta información puedo definir al plano. Pero bueno, otros casos que me permitirían definirlo, nos habían dicho, voy a dibujar otro plano, nos habían dicho que eran 3 puntos, con la condición de que no estén alineados. Entonces tengo P, Q y R. Y entonces puedo calcular el segmento PQ, el segmento PR, y ya tengo dos vectores no paralelos y tengo 3 puntos. Puedo usar cualquiera de los 3. ¿Sí? ¿Ya lo entendieron un poco mejor? Sí, Muy bien. ¿Qué otro caso nos dieron? Mientras yo dibujo otro plano. el de una recta contenida en el plano y un punto del plano que no pertenezca a la recta. Exacto, vean. Aquí tengo esta recta y un punto que no pertenece a ella, el punto Q. Pero para que la recta quede definida, requiero de un punto y su dirección expresada por un vector. Eso es lo que requiero para poder definir a mi línea recta. Entonces ya a través de esta información que la define, puedo encontrar el segmento que une al punto de la línea recta con el punto que está fuera de ella, el segmento PQ, y entonces otra vez ya tengo 1, 2 vectores y 2 puntos. Puedo usar cualquiera de ellos. Vuelvo a llegar a este caso. ¿Sí lo entendieron? Sí, Muy bien. Vean, ¿qué otro caso nos dieron? el de que dos rectas se corten y que además Ajá. estén dentro del plano. Exacto, dos rectas que se cortan, que están en el plano. ¿Por qué tienen que estar en el plano? Pues porque el punto de intersección de ellas debe de pertenecer al plano. Y entonces, ¿qué define a las rectas? Sus vectores directores y un punto. Entonces tengo el vector director U1 y el vector director U2 que van a ser paralelos al plano o podrían hasta estar contenidos en el plano. Entonces, bueno, imagínense que el punto PQ puede estar en el plano o no necesariamente, pero bueno, sí lo está porque el plano se sigue extendiendo hacia todas direcciones. Entonces, bueno, lo voy a marcar más dentro del plano para que lo vean, que siempre va a estar. Si las rectas se cortan y además están contenidas en el plano, pues sus vectores directores y sus puntos están contenidos en el plano. Entonces, para definir a un plano, pues requiero de dos vectores que no sean paralelos y de un punto, y puedo usar cualquiera de estos 3. Muy bien. ¿Qué otra información? Ya creo que es la última, ¿no? Dos rectas paralelas. No. Ajá, sí, dos rectas En el plano. Y que paralelas. pertenezcan Muy bien, dos rectas paralelas. Eso también nos sirve. Dos rectas paralelas. Muy bien, muy bien. Perfecto. Dos rectas paralelas. ¿Y qué define a una recta? Su vector director y un punto. Y entonces alguien puede decir, ah, pero es que no, los vectores no pueden ser paralelos y estos vectores directores sí lo son. Entonces no me sirven. Y yo les diría, tienes razón, pero con los puntos de las rectas puedo encontrar un segmento dirigido y entonces ya tendría un vector y cualquiera de estos dos. Ya tengo dos y tengo dos puntos, ya sea P o Q. Con uno de ellos, con ese puedo definir el plano. Muy bien. Y ahora sí, todavía nos falta un caso más, el último. El último, exactamente. Un punto del plano y un vector perpendicular a él. Exacto, muy bien. Un punto del plano y un vector perpendicular al plano, que le vamos a llamar vector normal.
y va a tener componentes A, B y C. La próxima clase vamos a hablar sobre este vector. Muy bien. Entonces, esos son los casos, la información que nos permite definir a un plano. Muy bien. Entonces, nos vamos a concentrar en la primera. ¿Por qué? Pues porque casi todas, con excepción de esta, casi todas, con excepción de esta, nos permite llegar a este caso. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Que tanto esta opción, la opción 1, como la opción 2, como la opción 3, como la opción 4, nos permite Sí. llegar a dos vectores y a un punto en el plano. ¿Están de acuerdo? La única Ajá. que no, y por eso no la marqué, es esta. Un punto y el vector normal. ¿Cómo obtendríamos a partir de eso? Dos vectores no paralelos y un punto. No. Pero a esta información nos va a permitir llegar a otra representación del plano, que es la que ya hemos estado usando y que vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. AX más BY más CZ más D es igual a 0. Entonces, esta información, un punto y su vector normal, nos va a permitir llegar a la ecuación del plano representada de esta forma, que se conoce como ecuación cartesiana o ecuación general del plano. Estos demás casos, el caso 1, el caso 2, 3 o 4, o este otro caso, de hecho, bueno, es que todos estos nos permiten llegar a al caso más general. Y entonces a partir de podemos encontrar sus diferentes representaciones. Entonces lo vamos a hacer aquí, pongan mucha atención, cualquier cosa que no entiendan, por favor avísenme. Entonces, bueno. La ecuación vectorial, vamos a empezar otra vez con la ecuación vectorial del plano, quedará definida como el vector de posición del punto conocido en el plano más t veces el primer vector director, que puede ser u, puede ser v, más s veces el segundo vector director. Entonces, cuando empezamos la línea recta dijimos, la línea recta es la curva más simple. Vamos a ver más adelante que cualquier curva puede ser definida o descrita usando un solo parámetro. Después, en ese mismo día hablamos que más adelante veríamos un lugar geométrico que se llama plano y que en ese momento íbamos a ver que un plano es la superficie más simple que existe. También íbamos a ver que las superficies se pueden definir usando dos parámetros. Entonces, las curvas se definen usando un solo parámetro, las superficies se definen usando dos parámetros. El plano es la superficie más simple que existe y por eso para poder encontrar su ecuación vectorial necesitamos de dos parámetros. Muy bien, entonces sustituyendo los valores de P0, de U y de V, ¿a qué expresión llegaríamos? Entonces la ecuación vectorial del plano sería X0, Y0 y Z0, que son las componentes del vector de posición de un punto contenido en el plano. Recuerden que tenemos nuestro sistema de referencia, el sistema cartesiano X, Y y Z, y entonces a partir de este sistema de referencia puedo encontrar el vector de posición de P. Ya está. Y luego le voy a sumar el vector T veces el vector U. Entonces, este vector, y como sabemos nosotros que los vectores son libres, entonces lo puedo poner aquí. Y entonces, si U crece, entonces va a ir describiendo una línea recta. Bueno, puntos en una línea recta. Aquí están. Y entonces, el segundo vector, cuando se lo sume, entonces va a hacer que esa línea recta se desplace hacia abajo o hacia arriba. Imagínense ustedes, para que lo entiendan mejor cómo se forma el plano, imagínense el parabrisas de los autos. El limpiaparabrisas, perdón. Entonces está sujeto a un sistema que conecta el motor que lo mueve con la goma que limpia el vidrio. Entonces la goma que limpia el vidrio sería esta recta. Y cuando esa goma se desplaza hacia un lado y hacia otro, pues va describiendo esta superficie que sería el plano. ¿Sí se lo imaginan? Sí, está más fácil de entender así. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ya está. Les decía, con el primer vector director, entonces estamos describiendo una línea recta. Y ya con el segundo, esa recta se va a ir desplazando hacia todas direcciones. Muy bien. Entonces, bueno, ya sería T veces el primer vector director que tiene componentes UX, UY y UZ. Y luego sería más S veces el segundo vector director que tiene componentes VX, VY y VZ. Y ya, entonces nada más simplificando esta,
como le hacíamos en la recta, pues sería x0 más t veces, déjenme mejorar mi letra, más t veces ux más s veces vx, coma, y0 más t veces uy más s veces vy, coma, z0 más t veces uz más s veces vz. Y ya esta sería, y aquí le agregamos con t y s perteneciente a los reales. Esta sería la ecuación vectorial del plano. Muy sencillo. O sea, si lo pensamos bien y si tratamos de recordar lo que hemos visto, pues diríamos, ay, pues es casi la ecuación vectorial de una recta, solamente que le estamos agregando otro parámetro y otro vector director. Si se dan cuenta, esto ya era una recta. Un punto y un vector director describe a una recta, pero ¿qué le estamos haciendo? Le estamos agregando otro vector y otro parámetro, y entonces con eso la recta se desplaza en más direcciones, tiene más grados de libertad y entonces forma una figura que es una superficie que se conoce como plano. Entonces tampoco es tan complicado, le estamos agregando solo una pequeña parte adicional. ¿Están de acuerdo conmigo? Y Sí. entonces, a partir de esto que acabamos de obtener, que es la ecuación vectorial del plano, ¿qué se les ocurre que podrían obtener ustedes? Como un vector director. Bueno, Después de la ecuación vectorial de la recta, ¿qué ecuaciones obtuvimos? Paramétrica. la Exacto, muy paramétrica, bien, la las cartesiana. paramétricas. Entonces, a partir de la ecuación vectorial, igualando esa ecuación vectorial a un vector de posición de un punto en el plano, que solo sabemos que está en el plano, pero no conocemos más información sobre él, entonces podríamos encontrar sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Entonces, esta ecuación vectorial la igualo con un vector genérico x, y, z, que es el vector de posición de un punto en el plano. Para que lo vean, les voy a poner la imagen. Este vector x, y, z, lo único que sé es que describe a un punto en el plano, que yo no sé sus coordenadas, por eso le pongo x, y, z. Y entonces, como esta expresión en rojo describe cualquier punto en el plano, entonces también describiría este punto. Por eso puedo igualar las ecuaciones. Entonces, al igualar las ecuaciones, me quedaría que x es igual a x0 más t veces, déjenme mejorar la letra otra vez, x0 más t veces ux más s veces vx. Luego sería que y es igual a y0 más t veces uy más s veces vy. Y luego z sería igual a z0 más t veces uz más s veces vz. Y aquí escribimos con t y s perteneciente a los reales. Y entonces estas se conocen como las ecuaciones paramétricas del plano. Y otra vez, si yo despejara los parámetros y los igualara entre sí, obtendría la ecuación cartesiana del plano, que sería esta que tenemos aquí. Pero vamos a ver que la forma más sencilla de obtener la ecuación cartesiana del plano no es a través de las ecuaciones paramétricas. Se podría obtener a partir de estas ecuaciones, pero la forma más sencilla va a ser encontrando al vector normal, que vamos a hablar de la próxima clase y cómo se puede determinar. Entonces observen, si ya conocemos el vector normal cuyas componentes son a, b y c, esas componentes van a ser los coeficientes de nuestras variables. Vamos a ver cómo determinar el término independiente. Eso lo vamos a ver con detalle en la próxima clase. Pero lo que sí es importante que ustedes observen de esta sesión de hoy es que otra vez la primer columna, ¿a quién está describiendo? A un ¿Al punto punto? conocido. Al punto conocido en el plano, muy bien. La segunda columna, Un vector director. a las componentes de un vector director, en este caso U. Y la segunda columna, la tercera columna, perdón, a las componentes de un segundo vector director. Aquí les llamé U y V, pero pueden llamarles como quieran, pero observen, y es importante que cuando vayamos a resolver algún ejercicio pongan atención a eso. Si es el primer vector director, está relacionado con el mismo parámetro. Vean, todo T, todo S. Entonces, es un vector director con el nombre que sea. Luego, este es otro vector director con el nombre que sea, pero asegurarnos que sea el mismo parámetro. Si están en desorden, pues habrá que ordenarlas para que no tengamos algún error al determinar P0, U y V. ¿Entendieron?
más o menos. ¿Cómo ven? Sí, todo bien. Muy bien, entonces, por favor, Como la tomen recta, un pero con momento. otro parámetro. Perdón.